muy grave, ¿no? Nosotros, nuestro cálculo es que, digamos, un 20% de los chicos que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no?, reciben la atención correcta por parte del Estado. Y esto se ha ido incrementando durante los últimos años, pero a pesar de eso, se llega a un 20%, quizás estemos llegando a un 25%. Y lo que nosotros como país estamos apostando es un enfoque mixto, en el cual la inclusión de estudiantes con algún tipo de discapacidad debe de realizarse en gran medida en las escuelas regulares, particularmente los chicos que tienen una discapacidad leve o moderada, ¿no? Y es muy importante, además, para nuestros estudiantes que están en una escuela regular cualquiera, ¿no?, digamos, poder estar expuestos a cómo es el mundo real, ¿no?, en el cual hay chicos que tienen algún tipo de discapacidad y tenemos experiencias excelentes, ¿no?, de chicos que tienen ya sea una discapacidad física, ya sea que tengan síndrome de Down y que pueden tener una vida muy fructífera y una vida escolar muy fructífera en una escuela regular. Entonces, la lógica, digamos, del sistema es incluir a estos chicos en las escuelas de educación básica regular. Y obviamente sí tenemos que seguir trabajando con los CEBES, con los Centros de Educación Básica Especial, ¿no?, cuando hay chicos que tienen discapacidad severa, ¿no?, que es más complejo que estén en un colegio regular. Al 2016, ya 400 escuelas de educación básica regular han recibido transferencias, ¿no?, de alrededor de 15.000 soles para adecuar sus instalaciones y sus materiales para poder recibir a estos chicos, y se proyecta incrementar el ritmo de transferencias y llegar a 10.000 escuelas regulares, ¿no?, al año 2021 para que puedan, ¿no?, tener, digamos, la infraestructura y los materiales y la capacitación de sus docentes para poder incluir a cada vez más chicos. Nosotros hemos reconocido a 56 escuelas, le hemos dado la distinción Escuelas Valora, que son escuelas de educación básica regular, tanto públicas como privadas, ¿no?, que han sido reconocidas por mejoras sustanciales, ¿no?, en la prestación de un servicio inclusivo, ¿no?, acogiendo a chicos que tienen algún tipo de discapacidad. Por otro lado, tenemos que seguir fortaleciendo a los CEBES, que son los Centros de Educación Básica Especial, y los centros de recursos. Nosotros tenemos en este momento un centro de recursos en básicamente cada uno en cada región, ¿no? Y los centros de recursos justamente son el espacio que le dan asistencia técnica a los colegios de básica regular que requieren, ¿no?, un apoyo para poder trabajar con chicos con discapacidad. Entonces, este es un área que es muy importante en la cual tenemos que seguir invirtiendo. Y por otro lado, es importante, ¿no?, recalcar, ¿no?, que se están haciendo un conjunto de acciones para cerrar las brechas entre lo urbano y rural, ¿no? Una parte importante del crecimiento de plazas ha sido en zonas rurales y eso tiene que continuar, ¿no? Tenemos asignaciones especiales y bonos para profesores que trabajan en zonas rurales. Hay, es cierto, en algunos casos discusiones acerca de la definición de si esta zona específica es rural o no, y eso tiene una implicancia sobre el tamaño del bono que recibe el docente, y en eso es algo en lo cual tenemos que trabajar. Por primera vez este año se han repartido materiales específicos para las escuelas multigrado, ¿no? Se está trabajando un plan específico en la selva, que es la zona donde los rendimientos son más bajos. Y se está trabajando, como mencioné hace un rato, que nuestra inversión en infraestructura sea pro-rural. Un tema fundamental también es el uso de la tecnología de información en nuestras escuelas, ¿no? La lógica del uso de tecnología de información es que sea integral al proceso de aprendizaje. No es el uso de la computadora o de la tablet o de la laptop aparte, ¿no?, de lo que se hace en el curso de matemáticas, de comunicaciones o de ciencias, sino tiene que ser parte integral de la sesión de aprendizaje que lleva a cabo un profesor en el curso de matemáticas o de cívica o de historia, ¿no? El año 2016 se ha iniciado una intervención integral con 200 escuelas. Lo que nosotros vemos es que lo crítico es integrar con todos los elementos simultáneamente, ¿no?, con Internet, con el hardware correcto, con el software correcto, integrando la tecnología de información en la sesión de aprendizaje y capacitando a los docentes. Si no se da uno de esos elementos, entonces el uso de tecnología de información no va a funcionar, ¿no? El acceso a Internet sí se quiere expandir de manera rápida durante los próximos años, trabajando con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y además asegurando que exista un kit tecnológico a nivel de aula en todas nuestras escuelas. Nosotros tenemos ahí un mundo, un parque muy heterogéneo, pero tenemos que trabajar con eso,
¿no? Tenemos nuestro gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, todos invierten en tener equipamiento tecnológico. Entonces, lo que encontramos hoy día es que los distintos colegios tienen distinto tipo de accesorios, o de componentes. Unos tienen XOs, otros laptops, otros tablets, otros computadoras, otros lo que se le llama classmates para los chicos más jóvenes, ¿no? Y tenemos que trabajar con todo ese parque, ¿no? Eso va a ser la lógica, trabajar con todo ese parque de tal manera que podamos asegurarnos que en todas las escuelas tengamos la cobertura necesaria. Y por último, el caso el currículum, como ya lo hemos mencionado hace un rato, es un enfoque por competencias, es un proceso de construcción que ha empezado el año 2012, ha sido una construcción larga de todo este proceso de definición del currículum. Se incluye ahora en el currículum el fortalecimiento de áreas como arte, educación física y habilidades socioemocionales, la cívica, la educación para el trabajo. Y es algo en lo que vamos a tener que ir trabajando durante los próximos años, ¿no? Este currículum de enfoque por competencias, el gran reto que tenemos es que le exige muchísimo al profesor, ¿ya? Porque es mucho más difícil para el profesor pasar de un enfoque unidireccional, en el cual yo enseño y tú escuchas, a un enfoque en el cual tiene que haber una dinámica, ¿no? en el aula, ¿no? Eso es exigirle mucho más al docente, pero eso es lo que necesitan nuestros jóvenes. Paso rápidamente, hay 3 temas que quiero mencionar en relación a la gestión del sistema, ¿no? Tenemos que mejorar la gestión de la escuela, por un lado, ¿no? Y para eso se están contratando más trabajadores administrativos, se han estado seleccionando directivos de manera meritocrática, se han seleccionado 15.000 directivos por evaluación que han empezado ya a trabajar este año. Esos directivos nuevos están en un proceso de aprendizaje continuo en gestión, porque se le está dando un programa de especialización diplomado en gestión, en un marco en el cual se le quiere dar cada vez mayor autonomía al director de la escuela. Para el año 2017, en adelante, por un lado, el próximo año se van a seleccionar a 10.000 directivos adicionales de manera meritocrática, pero también queremos trabajar en facilitar el trabajo del director en la escuela, ¿no? Y para eso se hará más eficiente el uso de los recursos directamente recaudados, que es una fuente importante de recursos, particularmente en las escuelas grandes. Se reducirá el número de comités que existen ahora para poder liberar horas de trabajo al director y que pueda hacer más trabajo pedagógico, y también se trabajará con un sistema de directores de red en áreas rurales, ¿no? Si tenemos varios colegios unidocentes o colegios multigrado, no puede haber una plaza de director para cada uno de esos colegios, pero sí se requiere una guía para esos colegios y la lógica es pasar a tener un director para cada 8 o 10 colegios unidocentes. Entonces hay un conjunto de cambios que se tienen que hacer para facilitar y hacer más eficiente el trabajo de nuestros directores. Así como tenemos que mejorar la gestión en la escuela, tenemos que mejorar la gestión en la UGEL, ¿no? Y ahí tenemos varios mecanismos. Por un lado, nosotros tenemos ahora un sistema que se llama Semáforo Escuela, que nos permite visitar a lo largo del año 32.000 escuelas, ¿no? Se visitan más o menos 4.000 escuelas cada mes, ¿no? Y esa información se recoge, se hace a lo largo de todo el territorio, de tal manera que todos los meses existe información representativa a nivel de cada una de las 200 UGELes, de las 220 UGELes. Entonces, el director de UGEL recibe todos los meses información acerca de la asistencia, tasa de asistencia de sus profesores, tasa de asistencia de sus directores, ¿no? Si hay porcentaje de las escuelas en los cuales el agua funciona, la luz funciona, el internet funciona, etcétera, si los servicios básicos de la escuela están funcionando. Y esa información la tiene cada uno de los directores de UGELes todos los meses, y obviamente también los directores regionales y los gobernadores regionales, ¿no? También a nivel de UGEL se está trabajando con Identicole, que es un sitio web en el cual puede acceder cualquier persona, en verdad, cualquier padre de familia puede acceder a ese sitio web, en los cuales, para empezar, que es el primer problema que teníamos, un padre de familia puede saber si ese colegio privado al cual está asistiendo su hijo existe. Es formal, es legal, tiene autorización, que es un problema grave que teníamos. Y además, ya en ese sitio web Identicole se está incorporando cada vez más información acerca de la escuela. Nosotros estamos trabajando en las escuelas, y eso se quiere expandir, un sistema a través de compromisos de desempeño. Se establecen con todas las UGELes metas administrativas y metas de gestión, y en función al cumplimiento de esas metas se les da recursos adicionales, ¿no? En los últimos 3 años se han otorgado a las UGELas más de 500 millones de soles,
¿no?, a las UGELs en todo el país, ¿no?, en base al cumplimiento de sus compromisos de gestión. Las UGELs que cumplían más rápido han recibido más recursos que las UGELs menos eficaces. Para el 2017, en el presupuesto de la República, que ustedes van a discutir en las próximas semanas, se han incluido 150 millones de soles que se van a repartir de esa manera a las UGELs en todas las regiones. Por otro lado, el año 2017 tenemos que seguir avanzando en el proceso de modernización de las UGELs, la simplificación de los trámites para los docentes, padres y escuelas públicas y privadas, que es un reclamo de todos los actores del sistema. Y tenemos obviamente que mejorar los procesos de fiscalización de las escuelas privadas. Nos preocupan particularmente no las escuelas privadas de buena calidad, nos preocupa que tanto en Lima como en otras ciudades grandes al interior del país existe un incremento de la oferta privada, no necesariamente de buena calidad. Entonces, al igual que lo mencionaba yo en el caso de la educación superior, en el caso de la educación básica también ha habido un crecimiento de la oferta privada, pero lamentablemente muy heterogénea, y tenemos que ahí ser más eficaces en filtrar la paja del trigo. Por otro lado, así como hay que mejorar la gestión de la escuela, de la UGEL, hay que mejorar la gestión del ministerio mismo, ¿no? Y ahí hay muchos temas de los cuales hablar. Ahí me centro en la ejecución presupuestal del ministerio. Lo que ven ustedes ahí es cómo va aumentando el gasto, bueno, no el gasto, la ejecución el gasto y la ejecución del presupuesto a lo largo de los meses del año, ¿no? En el año 2011, 12, 13, 14, 15 y 16. Y efectivamente a lo largo del año se va incrementando el presupuesto. En los últimos 2 años, entre el 2013 y 14, se incrementó la capacidad de ejecución del pliego 10 del presupuesto en 40%, entre 2014 y 2015 en 24%, y en lo que va del año ya se va ejecutando 14% más de lo que se ejecutaba el año pasado en el mismo momento en el tiempo. Nótese que esto, y eso es algo que lo podemos conversar con más detalle también, esta es la ejecución presupuestal del pliego 10, que es el Ministerio de Educación, ¿no? Esa no es la ejecución presupuestal de las regiones, ¿no?, ni la ejecución presupuestal de las universidades, ¿no?, que en las universidades en particular, cuando miramos el gasto de capital, la ejecución tiende a ser bastante más baja que la del Ministerio y que la de los gobiernos regionales. Yo quería mencionar, por último, que el trabajo con las regiones es extremadamente importante, ¿no? A lo largo del año 2016 se están transfiriendo más de 4.000 millones a las regiones para la implementación de un conjunto de programas. El 2017 se espera transferir una cifra similar o probablemente ligeramente mayor. No, más de la mitad del presupuesto del sector de educación está en manos del gobierno regional y de los gobiernos locales. Y ahí quiero mencionar que la otra mitad del presupuesto, ¿no?, una parte, digamos un 20%, son las universidades y los institutos, y el otro tiene por 30%, más o menos, que está en manos del ministerio. Incluye también la planilla de Lima Metropolitana. Cuando decimos el pliego 10, que es lo que ejecuta el Ministerio de Educación, eso incluye Lima Metropolitana, que es 1/3 de la matrícula. Entonces, por eso también a veces uno dice, está sobredimensionado el ministerio. Bueno, pero es que eso incluye el pago de 1/3 del sistema educativo, ¿no?, que son los docentes que están en el país. Y un tema que sí quería mencionar es que cuánto gastan las regiones también es endógeno a las decisiones que toman las mismas regiones, ¿no?, porque hay regiones que simplemente por decisión del gobierno regional, del ejecutivo a nivel de las regiones, decide invertir más en educación que otras regiones, ¿no? Un ejemplo es, el año pasado, por ejemplo, Madre de Dios o Junín, ¿no?, por dar 2 ejemplos, pero habían otras regiones también, decidieron destinar un aporte mayor de su gasto de infraestructura a educación, ¿no? Este año, el gobierno del Cusco ha decidido que el 60% de su gasto en inversión este año va a ser en infraestructura, ¿no? Y esa es una decisión que obviamente nosotros apoyamos, damos la asistencia técnica que pueda ser necesaria, pero es una decisión del gobernador, del ejecutivo regional, ¿no? Y es algo que para nosotros es muy bueno, pero que es una muestra que cuánto finalmente se gasta en educación en el Perú no solo depende de las decisiones que se puedan tomar a nivel de gobierno nacional, sino que son decisiones que se pueden tomar a nivel de gobierno regional o local. Lo mismo, así como se puede hacer eso con infraestructura, también se puede hacer eso lo mismo con programas pedagógicos, ¿no? Nosotros tenemos un programa de acompañamiento docente, ¿no?, que es un profesor experimentado que trabaja con los maestros de escuelas, particularmente escuelas rurales. Es un programa que se hace a nivel nacional. Pero hay algunas regiones que han decidido, bueno, con los recursos del gobierno nacional yo cubro el 30% de escuelas. Bueno, yo, gobierno regional, yo quiero cubrir un porcentaje mayor,
¿no? Y los gobiernos de Tacna y Moquegua, por ejemplo, ¿no? Y ahora está haciendo el gobierno de Huánuco también, han decidido que ese porcentaje quieren que sea mayor, y entonces están poniendo de sus recursos para que hayan más acompañantes docentes en su propia región. Entonces eso yo creo que es muy importante, ¿no? Y muestra que efectivamente un mayor gasto, una mayor inversión en educación depende no solamente de decisiones nacionales, sino también de decisiones a nivel de las regiones. Y por último, en lo que se refiere a la educación básica, quería también mencionar el tema de la brecha en infraestructura. Ahí tienen un ejemplo de una foto reciente en un colegio en la selva, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo se pueden hacer cambios, ¿no? Y tenemos colegios en la siguiente filmina de colegios del Plan Selva, en los cuales tenemos una infraestructura de muchísima mayor calidad. Si lo pudieran poner, por favor, en la pantalla. Entonces, se puede avanzar. No podemos pasar de colegios que están en pésimas condiciones a colegios que están en muy buenas condiciones. Pero la brecha, ¿ya? Y el número de colegios que están en buenas condiciones es muy grande. En la siguiente filmina lo que ven es, nosotros hemos dividido en el Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? La brecha en distintos rubros, ¿no? Y por ejemplo ahí lo que ven ustedes es cuál es la brecha de infraestructura en lo que se refiere solamente a acceso a servicios básicos, ¿no? Cuánto hay que gastar para asegurarnos que todas las escuelas tengan luz, agua y desagüe, ¿no? Y ahí la brecha son 2.800 millones de soles. Y ahí es Piura, Loreto y sorprendentemente Lima, donde la brecha es más grande. También hemos calculado cuánto es la brecha de infraestructura solamente por el tema de riesgo, ¿no? Escuelas que tienen algún riesgo dado la posibilidad de un desastre natural, ¿no? Y ahí la brecha en lo que se refiere a ese aspecto es de 44.000 millones de soles, ¿no? Y son Cajamarca, Puno y Cusco que concentran la mayor parte de esa brecha, ¿no? Seguimos dos slides. El siguiente, por favor. En este plan de infraestructura, entonces, que estamos trabajando, ¿no? Y que va a ser presentado antes de los 100 días de inicio del gobierno, lo hemos trabajado en base a un diagnóstico sobre la vulnerabilidad de las escuelas, ¿no? El acceso al agua, saneamiento y otros servicios, ¿no? Y trabajando también los temas de saneamiento físico legal. Y nos va a permitir priorizar la inversión en nuestras escuelas, tratando de mejorar las condiciones básicas de seguridad de nuestras escuelas. Las líneas de acción en las cuales se van a plantear en ese Plan Nacional de Infraestructura ya de manera detallada son en mantenimiento, en mobiliario, en la provisión de aulas prefabricadas que son necesarias justamente para poder resolver un tema de riesgo rápidamente, ¿no? El acondicionamiento de infraestructura cuando se requieren inversiones relativamente menores y obviamente también los temas de sustitución y ampliación de infraestructura que implica ya reconstruir colegios de manera completa, ¿no? En lo que se está trabajando también junto con el Ministerio de Economía y Finanzas es mejoras en la ley de contrataciones que nos permitan, que nos faciliten, por ejemplo, el poder licitar colegios de manera en paquete, no estar licitando colegio por colegio, sino grupos de colegios para tener licitaciones más grandes. Y también el perfeccionamiento y de los procedimientos de obras por impuestos y asociaciones público-privadas. Y me quiero referir a dos temas adicionales, señor presidente. Uno es el tema de la educación superior y otro es el tema de los panamericanos. En lo que se refiere a la reforma universitaria, obviamente nosotros ya como país hemos entrado a un proceso que es urgente, ¿no? De reforma de la universidad peruana. ¿No? Nosotros, como mencioné hace un rato, lamentablemente había una expansión muy grande de la oferta, pero muy heterogénea. Universidades de buena calidad, universidades de primer mundo y también lamentablemente tenemos universidades de muy mala calidad. Y los 5 años que un chico está en una universidad y no aprovecha bien el tiempo, son 5 años que ese chico nunca más en su vida va a volver a recuperar. Entonces, el compromiso que tenemos nosotros de asegurarnos que los chicos estén en universidades en las cuales los servicios sean los correctos, en los cuales los profesores tengan como único objetivo, ¿no? La formación de esos jóvenes, ¿no? Que tengan como único objetivo la formación no solamente de profesionales, sino de ciudadanos, ¿no? Es, yo creo que uno de los retos fundamentales, ¿no? Del trabajo conjunto de esta comisión con el Ejecutivo, ¿no? Ahora, se ha trabajado mucho el tema de la ley universitaria, pero en realidad la reforma universitaria no es solamente la ley. Entonces hay un conjunto de áreas de trabajo en las cuales nosotros tenemos que trabajar, nos vamos a demorar nosotros como país tenemos que trabajar, nos vamos a demorar muchos años, ¿no? Porque muchas de nuestras universidades están muy atrás respecto de lo que deben estar. Entonces hay varias áreas de trabajo. Un área de trabajo es el licenciamiento, ¿no? Que es una de las labores que tiene que llevar a cabo el nuevo organismo creado por la ley, que es la superintendencia, ¿no? Y este licenciamiento, en verdad, es la parte más básica.
Porque el licenciamiento es asegurarse que todas las universidades tengan condiciones básicas de calidad, que todas las universidades tengan la infraestructura, no fantástica, pero adecuada, que tengan, tienen que ser los mejores profesores del mundo, pero tenemos que asegurarnos que, por ejemplo, se cumpla la ley y que tengan que es 25%, ¿no? Es el número, de profesores a tiempo completo. ¿Por qué se requieren profesores a tiempo completo? Porque si yo estoy en una facultad de Derecho o en la facultad de Comunicaciones, yo tengo que tener un grupo de gente que esté pensando en qué joven quiero que salga de esta universidad. ¿Cuáles son las características del joven profesional y futuro ciudadano y futuro líder de este país? Yo quiero que salga de esta universidad. ¿Cuál es la malla curricular que quiero para él? ¿Cuál es el énfasis, el enfoque, en algunos casos ideológico, que le quiero dar a la carrera? ¿O el enfoque técnico que le quiero dar a la carrera? Tiene que haber un grupo de profesores que piensen eso, ¿no? Y eso obviamente no se logra si todos los profesores son a tiempo parcial. Si todos los profesores van, dictan su curso y se van. Por supuesto que necesitas profesores así, pero necesitas que haya un grupo de profesores que piense en el alumno, que piense en cómo voy a formar al alumno, que investigue en la universidad. ¿Por qué? Porque necesitas que, además, esos chicos que están estudiando investiguen con los profesores, porque parte del proceso de formación en la universidad tiene que ser también la investigación. Entonces, esas condiciones básicas, de alguna manera, quizás más importante que la infraestructura, ¿no? Es asegurarnos que efectivamente, ¿no?, hay un grupo de profesores, ¿no?, que esté preocupado en saber cuál es el ciudadano, cuál es el profesional que yo quiero formar. Por otro lado, también otra línea de trabajo de la reforma universitaria es la acreditación, ¿no? Hay un proyecto de ley de acreditación que se va a tener que discutir aquí en esta comisión y en el Congreso de la República, que básicamente lo que nosotros se ha querido, digamos, a partir del Ejecutivo, con el sistema de acreditación, es elevar la calidad de la acreditación. Básicamente es eso, que la acreditación en el Perú sea de nivel internacional, porque la acreditación ya va más allá del licenciamiento. Licenciamiento es, cumple con las condiciones básicas, estás bien, no eres una estafa, eres una buena universidad. Pero dentro de las buenas universidades tenemos que también distinguir a las universidades que no solo son buenas, sino que son excelentes y están en el camino de la excelencia. Ese es el proceso de acreditación, que son procesos de acreditación usualmente bastante complejos y que tienen que ver con el análisis de todos los procesos formativos que hay dentro de la universidad y que tienen que ver con asegurarse que la universidad tenga procesos de mejoramiento continuo de la calidad. Entonces la acreditación ya es otro nivel, ¿no? Y es necesario que esa acreditación en el Perú sea de nivel internacional. Otra pata de la reforma es la información. Y por eso, y eso yo creo que sí fue un planteamiento que estaba en parte en la ley, es la importancia de la transparencia. La importancia y asegurarnos que todas las universidades públicas y privadas, ¿no?, nos aseguremos, ¿no?, que den toda la información necesaria para que los chicos puedan tomar buenas decisiones, ¿no? En el caso de la pública, porque están usando recursos públicos, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces, cómo se gastan los salarios, ¿no? Y cuáles son las líneas de trabajo, las líneas de investigación, ¿no?, las líneas académicas de la universidad, ¿no?, cómo se gastan los recursos es importante, y toda la información acerca de las características de los profesores, información acerca de la empleabilidad de los egresados es muy importante. En el caso de las universidades privadas, bueno, también tienen que ser transparentes en lo que se refiere a su información, porque toda universidad privada en realidad implícitamente recibe recursos públicos. ¿Por qué? Porque la educación, acuérdense, en este país está exenta de impuestos. No existe universidad ni pública, ni privada, ni con fines de lucro, ni sin fines de lucro, que pague IGB, ¿no? Entonces, implícitamente, toda universidad está recibiendo un subsidio implícito de todos nosotros los peruanos, ¿no? Y también, ¿no?, si la universidad es sin fines de lucro, tampoco paga impuesto a la renta, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?, la universidad privada también tiene que ser transparente en cuanto a su información, porque implícitamente está recibiendo recursos del Estado, ¿no? Entonces, el tema de información nosotros ya lo hemos empezado a trabajar, el Estado peruano lo empezó a trabajar de manera, digamos, concreta, con un portal que se llama Ponte en Carrera, al cual se llama así, ponteencarrera.pe. Cualquiera de ustedes puede acceder a ese portal. ¿Qué cosa importante tiene ese portal afuera y que es muy importante para los jóvenes? En ese portal uno puede saber cómo le va laboralmente al chico que egresa de determinada carrera en determinada universidad. Entonces uno puede comparar cómo le va al chico que acaba ingeniería de minas en la universidad X con el chico que egresa de economía de la universidad Y, ¿no? Y saber, bueno, qué pasa con esos jóvenes, ¿no? Aparte de un conjunto de información que se tiene que ir ampliando acerca de las características de la universidad. Entonces, todos estos temas de información son extremadamente importantes. Y por otro lado, otra pata de la reforma educativa
Alguna de esas tiene que ver con la ley, otra no. Es la necesidad de seguir avanzando en fomentar el buen desempeño de las universidades. Por un lado, es trabajando, por ejemplo, como ya se ha estado haciendo y se va a intensificar el próximo año con Concitec, ¿no? Dando más becas de investigación, y fomentando la asociatividad entre universidades a través de esas becas. Y también se está trabajando en el caso de las universidades públicas con convenios de desempeño, ¿no? Similar a lo que lo mencioné con las UGELs. El año pasado, este año 2016, se están otorgando aproximadamente 100 millones de soles a 12 universidades públicas que estuvieron mencionadas en la ley como universidades prioritarias. Y esos 100 millones de soles se están otorgando a las universidades en función al cumplimiento de metas administrativas, ¿no? Que va acompañado de un proceso de asistencia técnica del Ministerio de Educación, ¿no? ¿Y en qué temas? ¿No? En temas de manejo presupuestal, manejo financiero, gestión administrativa de la universidad pública. ¿Por qué eso es importante? Porque la universidad pública, manejando recursos públicos, finalmente es como si fuera una gran empresa pública que tiene que hacer sus inversiones y sus gastos siguiendo todas las reglas públicas, que son muy complejas, ¿no? Entonces, una de las demandas que teníamos de muchos rectores es apoyo justamente en cómo gastar mejor y de manera más eficaz sus recursos. Ese trabajo de compromisos de desempeño con las universidades se va a ampliar a más universidades públicas, se les va a otorgar más recursos en función al cumplimiento de metas de desempeño y se va a llegar a invertir, como se ha incluido en el presupuesto, 220 millones de soles de esa manera en el año 2017. Y otro tema que es importante y va a ser tema de discusión en el futuro en esta comisión, espero, es que se necesita una propuesta de ley de carrera del docente universitario, ¿no? Nosotros tenemos que también, así como se trabajó ya una ley de reforma magisterial por los docentes de la educación básica, tenemos que tener, si puede pasar a la siguiente Filmina, por favor, una carrera en la cual tengamos mecanismos claros de cómo los profesores son incorporados, cómo ascienden en la carrera universitaria, cuáles son los incentivos, cuáles son los incrementos salariales, ¿no? Cómo se incentiva y se premia la investigación y teniendo reglas claras, digamos, para el desarrollo de un docente dentro de la carrera pública universitaria. Por otro lado, yo quería mencionar el tema de la educación superior, técnica, ¿no? Ahí tenemos un reto importantísimo como país, tenemos que revalorar la educación técnica y recuperar su rol estratégico para el desarrollo del Perú. Lamentablemente ha habido esta percepción por parte de los jóvenes y de los padres de familia cuando acaban la secundaria que tienen que tener una carrera universitaria, ¿no? Y efectivamente, de los chicos que egresan del colegio y que continúan sus estudios, 2/3 se van a la universidad y 1/3 se va a la escuela, a un instituto técnico. Ya, esa cifra podría ser exactamente al revés, ¿no? Y es más, nosotros vemos en ese observatorio que les mencioné hace un rato, Ponte en Carrera, también se incluyen institutos. Y ahí vemos que hay muchos egresados de institutos de determinadas carreras que laboralmente les va mejor que egresados de ciertas carreras en ciertas universidades, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema grave de percepción, ¿no?, de nuestras familias, ¿no? Y es importantísimo que eso se vaya cambiando. Dos temas que quería mencionar ahí es que ya existe este proyecto de ley de institutos y escuelas de educación superior que por un tema que se discutió en el Congreso de la República durante el año pasado, se aprobó al final recién con la comisión que se discutió en el Congreso de la República durante el año pasado, se aprobó al final recién con la comisión permanente, si no me equivoco, ¿no? Y lamentablemente fue observada por un tema de crédito tributario por el Ejecutivo. Entonces yo creo que sería importantísimo poder regresar, retomar ese tema, ¿no?, y poder aprobar una ley, ¿no?, que nos permite avanzar en diversos aspectos en lo que se refiere a la educación superior universitaria. Por un lado, facilita la inversión privada. ¿Por qué? Porque a diferencia de la educación universitaria, que no tenía ningún tipo de regulación, ¿no?, y cuando se trabajaba con la lógica de la autorregulación que había con la ANR, no había ninguna regulación a la educación superior universitaria. En el caso de la educación técnica era al revés, ¿no? Estaba sobreregulada, ¿no? Y el Ministerio de Educación, y sigue, digamos, esa legislación vigente hasta hoy día, tiene que aprobar muchísimos aspectos del trabajo del instituto.
inclusive la fecha del examen de admisión. Ya tiene que aprobar mallas curriculares, ¿no?, del Instituto Superior Tecnológico, ¿no? Entonces, ya sea público o privado. Entonces, eso es muy difícil, es extremadamente engorroso, ¿no?, y no ha facilitado que haya buena inversión privada en educación superior tecnológica. Entonces, eso se quiere corregir, por un lado. Pero por otro lado también se quiere racionalizar y mejorar la calidad de la educación superior tecnológica pública, ¿no? Ahí se está creando un organismo en el cual el gobierno nacional trabaja con los gobiernos regionales para poder identificar cuáles son las carreras pertinentes en cada una de las regiones y poder incentivar esas carreras en los institutos públicos a nivel de todo el país. Esta ley también facilita algo que nos lleva al Perú a la modernidad, ¿no?, de cómo la educación se tiene que dar a lo largo de toda la vida, ¿no? Lamentablemente, hasta ahora en el Perú a los 18 años tú tienes que escoger dos carreteras, o la técnica o la universitaria, ¿no? Y es difícil que esas dos carreteras se junten. Pero ahora la educación tiene que ser distinta, la educación es a lo largo de la vida, la gente a los 40 años va a tener que regresar a la universidad o al instituto, así es. Entonces, por eso esta ley facilita la transitabilidad entre la universidad y el instituto técnico. De otra manera, una persona que acaba una carrera en un instituto técnico no tenga que empezar de cero en una universidad si 5 o 10 años después decide de que ahora quiere, ¿no?, tener un bachillerato en una universidad. No se permite también la formación dual, ¿no?, que es algo indispensable. Y se permite también la formación de escuelas, creo que no lo hemos puesto ahí, de escuelas superiores tecnológicas, ¿no?, que pueden dar un bachillerato técnico de 4 años, ¿no?, luego de lo cual una persona puede hacer una maestría. Nosotros tenemos el instituto de 3 años o la educación universitaria de 5 años. ¿No? Pero hay carreras técnicas que pueden llevar a un bachillerato, ¿no?, más exigentes, ¿no?, luego de lo cual una persona puede continuar haciendo una maestría si quisiera. Y una de las cosas que vamos a hacer por el lado público y que se va a plantear para los próximos 100 días, sea identificar cuáles son los 5 primeros, es tener institutos tecnológicos de excelencia en cada una de nuestras regiones. Es imposible que nosotros rápidamente podamos invertir más en todos los institutos tecnológicos del Perú, ¿no?, porque son centenas de institutos, ¿no?, y el nivel de inversión ha sido muy bajo durante los últimos 30 años. Entonces se va a avanzar, ¿no?, en primer lugar teniendo un instituto tecnológico de excelencia en cada una de nuestras regiones, al menos trabajándolo en coordinación con los gobiernos regionales. Otro factor importante del programa de toda la inversión y de toda la política de la educación superior en el Perú son los programas de becas, que permiten que chicos con bajos recursos puedan acceder a una educación superior, ya sea universitaria o técnica, de buena calidad, o que puedan hacer estudios de posgrado en el exterior. El programa que tiene el Perú ahora es un programa grande, se están invirtiendo aproximadamente 800 millones de soles anuales, solamente en beca 18, que es la ventana más grande. Existen, como ustedes ven ahí, un conjunto grande de distintos tipos de becas, ¿no? La beca 18 es la beca que incorpora la mayor cantidad de becarios, tiene más de 50.000 becarios en este momento, que vienen de casi todos los distritos de nuestro país. Y ahí solo quiero mencionar algunas prioridades para el año 2017, ¿no? Uno es, estaba revisando cuáles son las carreras e instituciones educativas, asegurándonos que siempre solamente se puedan usar estas becas en las mejores universidades y los mejores institutos. Se tiene que incrementar, cosa que no se ha hecho antes, el uso de becas de fomento a las artes. El incremento de la participación de las universidades e institutos públicos, ¿no?, en las distintas ventanas de becas, y el incremento del uso del examen único, ¿no?, que ya se inició el año pasado. Entonces, un solo examen, ¿no?, para todos los chicos que quieran acceder a beca 18, ¿no? Antes no existía este examen y digamos que el proceso de postulación era universidad por universidad, ¿no?, que si bien no era supervigilado por Pronavec, ¿no?, teniendo un solo examen es una cosa mucho más ordenada y transparente. Y cierro, señor presidente, con el tema del deporte, ¿no? Ya mencioné el tema de la educación física en las escuelas, pero también nosotros tenemos que seguir trabajando, apoyando al deporte nacional. El brazo principal para ese apoyo es el IPD, ¿no?, que está apoyando el desarrollo de la práctica masiva de deporte en 61 complejos deportivos en todo el país. Obviamente se requiere más inversión en complejos deportivos.
pero ha habido un incremento importante en los últimos años, ¿no? Un tema que yo quería resaltar es el apoyo a las federaciones, el apoyo directo a las federaciones deportivas y a los deportistas de alta competencia, que se ha incrementado de manera notable durante los últimos 10 años, llegando a 53 millones de soles anuales el último año. Y lo que ustedes ven en ese gráfico es cómo se ha incrementado los recursos que van a las federaciones y a los deportistas. La parte roja es la parte que va directamente a los deportistas de alta competencia, ¿no? Y esas cifras eran alrededor de 10 millones de soles, digamos, ¿no? A comienzos hace unos 10 o 12 años, y esa cifra está llegando a más de 50 millones de soles este año. No es una cifra menor de la que países como Colombia o México invierten, pero sí ha habido un crecimiento sustancial en el apoyo a nuestros deportistas y nuestras federaciones. Esto se ha traducido en participaciones históricas en los Juegos Panamericanos. En Toronto 2015 se obtuvo la mejor participación peruana en la historia. La delegación más grande ha sido 158 deportistas y el mejor desempeño en lo que se refiere a medallas. En los Juegos Olímpicos de Río, si bien no se han obtenido medallas, fue la delegación con deportistas clasificados más grandes que hemos tenido. Tuvimos a la mejor latinoamericana en maratón y por primera vez tuvimos clasificados en marcha, pesas, gimnasia y en salto ecuestre. Entonces, obviamente son áreas en las cuales tenemos que mejorar muchísimo, pero que el gasto, digamos, la inversión se ha incrementado de manera sustancial. También se está incrementando el apoyo a los deportistas especiales, deportistas, ¿no? con jóvenes, niños o niñas que tienen alguna habilidad especial, ¿no? Se le otorgó en los últimos 2 años a 670.000 soles a esta Federación Nacional de Personas con Discapacidad que se acaba de crear, ¿no? Que está recién creada, y se han contratado técnicos de deporte adaptado, y también tenemos una participación importante de 6 atletas en los Juegos Paralímpicos ahora en este momento en Río 2016. Finalmente, cierro con el tema de los Panamericanos, en Lima 2019. Nosotros calculamos que la inversión total debe estar alrededor de los 1.200 millones de dólares entre infraestructura y los gastos mismos de organización. Más o menos el 60% de ese 1.200, entre 60 y 66%, son infraestructura deportiva. Las principales obras son la ampliación de la Videna, ¿no? en San Luis, ¿no? Donde se incorpora un estadio de atletismo, ¿no? y un centro acuático, ¿no? Y se tiene que techar el velódromo que ya existe, la vía panamericana que es en Villa Salvador, que es donde se van a alojar nuestros atletas y donde van a haber además canchas de fútbol y de otros deportes, y también hay inversiones en San Juan de Miraflores, ¿no? y en Villa María del Triunfo y en el Callao, ¿no? Pero estas dos son las dos inversiones más grandes, ¿no? De aproximadamente 500 millones de soles en el caso de la Videna y 700 millones de soles en el caso de la vía panamericana. Los hitos críticos, ¿no? Para los Juegos Panamericanos son ahora durante el 2017 y el primer trimestre durante el 2017 y el primer trimestre del próximo año en particular, en la planificación de las construcciones temporales, ¿no? Y el inicio de la ejecución de obras el primer trimestre, ¿no? A partir de mediados del próximo año, la implementación del plan de organización durante el primer trimestre del 2018, el inicio de las construcciones temporales, ¿no? Porque no todos son inversiones definitivas. El primer trimestre del 2019, la finalización de todas las construcciones. Para poder avanzar en este proceso es importante la implementación de mecanismos legales que permitan al proyecto especial de los Panamericanos. Como ustedes saben, los Panamericanos tienen un comité organizador que es la COPAL, ¿no? Donde participan el Ejecutivo, participa el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Peruano, ¿no? La Municipalidad de Lima, el Gobierno Regional del Callao. Existe
un comité organizador y un proyecto especial que es el encargado de la construcción, ¿no? Y de la licitación, digamos, más que la construcción, de la licitación de todas las obras. Entonces, es necesario que este proyecto especial pueda suscribir convenios de administración de recursos o encargos de procesos de selección, de tal manera que se pueda ir convocando al concurso oferta de las distintas obras. Se tiene que coordinar el otorgamiento de facilidades municipales para viabilizar el desarrollo de los juegos, y estamos en este proceso, en este momento, de la recomposición inmediata de la COPAL con nuevos representantes de los ministerios, dados los cambios en el Ejecutivo. Un punto adicional que quería mencionar que no está aquí es que junto con todo el tema de organización y construcción de infraestructura de los Panamericanos, está todo el tema ligado a la preparación de nuestros deportistas para los Panamericanos, ¿no? En ese sentido, eso es parte de esas inversiones que se han hecho, que mostré hace un rato, en nuestros deportistas de alta competencia. Esas inversiones tienen que continuar durante los próximos 3 años, y nosotros les hemos pedido a todas las federaciones, particularmente las federaciones que tienen deportistas que van a participar en los Juegos, que nos den cuáles son sus planes de trabajo, y hemos estado trabajando con ellos de aquí al 2019, de tal manera que podamos tener una mejor idea de cuáles son sus requerimientos de equipamiento, viajes de entrenamiento, entrenadores, alimentación, etcétera, para poder trabajar con ese grupo de entre 150 y 200 deportistas que ya están siendo identificados por las federaciones y que tienen buenas opciones de llegar exitosamente a los Juegos Panamericanos. Y hemos también, estamos ya trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo para que facilite el trabajo nuestro y de las federaciones en la culminación el próximo mes de todos estos planes. Este tema de la preparación de nuestros deportistas para los Panamericanos es otra línea de trabajo importante relacionada a los Panamericanos, ¿no? Juegos que no solamente es el tema de los Juegos mismos, ¿no? Sino es la posibilidad de relanzar el deporte en el Perú y de poner y hacer mucho más visible, ¿no?, al país, ¿no?, durante los próximos años. Digamos que el gran legado de los Panamericanos no es solamente los Juegos, ¿no?, sino es la visibilidad que el Perú va a tener en ese sentido. Yo lo dejo ahí, señor presidente, y estamos abiertos, obviamente, a todas las preguntas e inquietudes que tenga la representación nacional. Gracias. Luego de haber escuchado al señor ministro de Educación, Jaime Saavedra, cedemos el uso de la palabra a los señores congresistas. El señor congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludar la presencia del señor ministro, viceministro de Educación y también nuestros colegas presentes hoy en esta gran comisión. Señor ministro, por intermedio de la presidencia, el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski indicó en presencia ante el Congreso referente a que duplicaría el sueldo de los maestros culminando el año 2021. Quiero saber si existe algún cronograma sobre este aumento y plazos para realmente tener en cuenta, ya que nuestros docentes están muy ansiosos a ver exactamente qué plazos tenemos para estos aumentos, que es promesa del señor Pedro Pablo Kuczynski. Señor ministro, sus funcionarios han demostrado una incompetencia desde el 2013 en cuanto a la ejecución en su gasto de inversión, que llega a 25.6%. Quisiera también que me explique sobre este tema. Se ha hablado también sobre las regiones. El que habla es de la región de Ancash. Quisiera saber cuál es el gasto en educación que realizó la región de Ancash, ya que tenemos colegios paralizados. Y es una situación que nos preocupa realmente. Quisiéramos saber si ustedes, a través del Ministerio de Educación, están realizando algún monitoreo, si existe o no resultados en lo que implica el cumplimiento de gasto en la región de Ancash. Solicitamos, señor ministro, también que se culmine de una vez por todas la construcción de los colegios emblemáticos que están en abandono y que no han sido licitados. Entre ellos tenemos la institución educativa San Pedro de la provincia del Santa, la institución educativa Capitán Marcelino Valverde Solárzono de la provincia de Sihuas, la institución educativa República Argentina de la provincia del Santa. Señor ministro, queremos también hacer presente, y no menos importante, se va a llevar a cabo los Juegos Panamericanos. Quisiera también, señor ministro, respecto al comité organizador de los Panamericanos, Lima ha fijado
Lima, ha fijado un monto aproximado de 2.000 millones de soles para financiar las obras, cuya fecha de inicio está programado para agosto de este año, plazo límite establecido con el fin de evitar retrasos que expongan al país el peligro de llegar al 26 de julio del año 2019, fecha en la que se inaugura dicho evento. En declaraciones a la prensa, el señor Luis Salazar, quien es presidente del COPAL, dijo que había viajado a Canadá, Londres y Brasil para informarse acerca de cómo se organizan estos eventos. También dijo que se había contratado a una empresa para que realice el plan maestro de infraestructura y operaciones y que a la fecha estaba en lista el plan. Del expuesto, señor ministro, quiero que me absuelva algunas inquietudes por intermedio de la presidencia. De los 600 millones que se transfirió a este fondo, solo es para financiar proyectos de inversión pública, dado que el monto total a invertir en infraestructura asciende a los 2.000 millones y que, de ser así, los estudios costarán más que la misma ejecución en obras. Esto es decir, que en solo estudios, en consultoría se está gastando 600 millones de soles. ¿Cuánto se pagó por la elaboración del plan maestro de los Juegos Panamericanos, dado que por el servicio de consultoría para la supervisión de este plan se pagó 1.221.000 nuevos soles? ¿Por qué se firmó un convenio con tan cuestionada OIE, sabiendo que esta organización se habría coludido con muchas regiones, incluido con la de Ancash, en el gobierno del expresidente señor César Álvarez, en la cual se encargó de licitar obras millonarias con la ejecución de carreteras como Carhuaz, Chacas, el perfil de preinversión del proyecto especial Chinecas, cobrando montos superiores al 3.5 del valor referencial por cada proceso? Últimamente se ha cobrado 120.000 soles para un estudio. Quisiera, señor ministro, me haga llegar a esta comisión, a la brevedad posible, copia del convenio que su representada firmó con la OEI, y si nos informó si existen más convenios a la fecha y qué porcentaje se está pagando a esta organización por procesos convocados. Este gobierno plantea crear un comité ejecutivo que estudie el plan maestro de los Panamericanos y ejecute su implementación. Pido, señor ministro, informe a esta comisión por intermedio de la presidencia si el comité ya está conformado, dado que a la fecha se está gastando el dinero de manera desproporcionada y que ni el mismo señor Luis Salazar sabe cuánto asciende el gasto hasta la fecha. De lo expuesto, señor ministro, sugiero a la comisión, por intermedio, que el dinero destinado para la supervisión de las obras que se ejecutará en los Juegos Panamericanos mediante un convenio entre su entidad y la Contraloría General de la República se transfiera a esta entidad para que la Contraloría licite las consultorías para las referidas supervisiones, porque es necesario que se tenga un control fiscalizador en proceso de ejecución a que se tenga que realizarlo después cuando el dinero ya se haya despilfarrado. Por último, solicito que alcance a esta comisión un informe detallado del gasto presupuestal que a la fecha se viene invirtiendo en el desarrollo de los 18 Juegos Panamericanos del año 2019 y de los 6 Juegos Panamericanos, gasto en personal, servicio de consultoría y entre otros. Muchas gracias, presidente. Cedemos el uso de la palabra a la congresista Leila Chihuán. Me pido una interrupción el congresista Ceballos. El congresista Ceballos. Muy amable, congresista Chihuán. Sí, como una cuestión de orden, presidente, sería importante que usted determine el tiempo que va a hacer uso cada señor parlamentario para que tengan equidad y todos opción de participar, con opción a una segunda ronda y más aún, como la sesión tiende para buen rato, también de tratar de evitar en lo posible que nos quedemos sin quórum. Gracias. 3 minutos. Se propone 3 minutos. Sobre el tema. Congresista Velázquez. Presidente, sobre el tema. Presidente, los que hemos estado desde las 9:30 hemos escuchado al ministro con mucha atención a presentar el estado de situación de su ministerio. No es un ministro nuevo, es un ministro que ya ha venido a explicar los resultados de su gestión. Me parecería absolutamente antidemocrático que nos pongamos 2 o 3 minutos para poder comentar su valiosa exposición que ha hecho. Me gustaría que hubiera flexibilidad, presidente. Y si tenemos interés por la materia educativa, no importa el tiempo que nos quedemos en esta reunión. Gracias. A consideración la propuesta. Bien, vamos a, sin embargo, invocar a que no haya una repetición en lo que ya los congresistas hayan expuesto anteriormente.
Y la mecánica sería que hacemos una primera intervención, y el señor ministro responde y luego aperturaríamos otra segunda intervención. ¿Le parece? Presidente, pero igual, o sea, 2 o 3 minutos es demasiado escaso. Yo habría propuesto un mínimo de 5 minutos y en opción a una segunda ronda. Acontece que un parlamentario puede hacer uso del tiempo libre, puede hablar 1 hora, y los demás parlamentarios, o sea, en mínimo de equidad, todos tenemos el legítimo derecho de participar equilibradamente. En ese concepto, en una primera ronda, 5 minutos, otra segunda ronda, y le digo por experiencia, presidente, esta sesión va a durar hasta las 2 de la tarde por lo menos. Hay el riesgo de que nos quedemos sin quórum, y todo lo que se pueda acordar no va a tener legitimidad. Es todo, presidente. Correcto. Utilizando el reglamento que se utiliza en el Pleno, podría ser entonces la otra propuesta 5 minutos y la otra propuesta es que sea un tiempo indeterminado. En todo caso, habiendo 2 posiciones, yo pediría que se determine por mayoría o sí, el congresista Ochoa. Sobre el tema también, yo más bien acojo la moción del congresista Velázquez, dado que el tema es fundamental para para el país. Yo creo que quienes tengamos que decir lo que vamos a decir, tengamos el tiempo para señalarlo. Muchas gracias. Bien, hay 2 propuestas. Pasaríamos a votación. Congresista Velázquez. Solamente para abonar lo siguiente. El congresista Ceballos, que me merece el mayor de los respetos, él es congresista del oficialismo. O sea, de repente él tiene poco que explicarle, que pedirle explicación al ministro porque obviamente avala su posición. Nosotros queremos en un debate respetuoso, crítico, hacer algunas preocupaciones o que el ministro pueda complementar algunos vacíos en su intervención que queremos escuchar. Gracias, congresista. Pero no planteo un tiempo indeterminado, pero 3-5 minutos es un plazo absolutamente racional. En todo caso, si fuera esto, que fuera prudencialmente racionalizado por usted como presidente. Gracias, congresista. Congresista Dávila. Presidente, gracias, presidente, por su intermedio. Sergio, por alusión, presidente. Permítame. No, mire, yo lamento el comentario, con todo respeto al congresista Javier Velázquez. En mi posición no hay ningún sesgo, ni menos parcialización. Lo que se trata es de dinamizar, ordenar el debate, no hay otra cosa. Y es más, los 20 miembros que estamos aquí presentes tenemos la legítima opción de participar en la igualdad de condiciones. No hay otro sentido en mi posición, presidente. Congresista Ceballos. Presidente, bueno, para quizás apoyar un poquito la idea del congresista Ceballos, yo creo que antes de estar debatiendo si estamos 3 minutos o 5 minutos, pongámonos un tope. Pongamos un tope de 5 minutos, de repente algunos congresistas pueden participar menos, pero pongamos como tope 5 para tampoco alargar la cosa y que todos podamos tener la oportunidad de participar. Congresista Cancio, Mario Cancio. Yo creo de que tenemos que ser objetivos sobre el tema, pues estamos hablando de que la educación es un tema fundamental para el país y es un tema gravísimo que estamos afrontando. Este no es el pleno, aquí en la comisión, sino en dónde se va a dar el debate, dónde vamos a profundizar las cosas. ¿Qué importa el tiempo que nos tome? El tema es que tenemos que abordarlo profundamente, porque si no, vamos a llegar al segundo bicentenario y no vamos a haber resuelto la educación. Tenemos que atrevernos. Yo pienso de que definitivamente eso de poner parámetros y límites es absurdo. Yo apoyo la posición del congresista Velázquez y que sea en función de lo que tengan que decir los congresistas. Muchas gracias. Señor presidente. Correcto. Yo creo que ya hay 2 planteamientos claros. Vamos a proceder a la votación. Solamente van a votar los congresistas titulares y en caso que haya algún suplente lo harán los congresistas que están reemplazando a algún congresista que no puede venir. A mano alzada. Los congresistas con que haya un tope de 5 minutos. Sírvanse a levantar la mano. Los congresistas que consideren que debe ser un tiempo indeterminado, razonable. Por mayoría se establece que debe ser un tiempo indeterminado, razonable. Bien, vamos a invitar a la congresista Leila Chihuán, haga el uso de la palabra. Gracias, presidente. Decimos que la educación es un problema serio, uno de los principales problemas del país. Y bueno, no todas las sesiones vamos a tener al ministro, así que el que tenga alguna otra cosa que hacer, pues que vaya avanzando. Así de simple. Ministro, buenos días y
disculpe el momento. Sobre el nuevo modelo de secundaria de jornada escolar completa. En mis visitas semanales a las instituciones educativas, algunas, como usted dice, marchan muy bien bajo este sistema, pero quizás para llamar un poco la atención, el tema recurrente es que los chicos muchas veces no se quieren quedar hasta las 3 de la tarde porque, efectivamente, por el tema de comida, alimentación. Sabemos que el programa Caliwarma está destinado íntegramente al tema de educación primaria, educación básica. No llega a muchos colegios, salvo algunos en provincia, para la secundaria. En algunos colegios sí he visto almuerzos y en muy buenas proporciones, en calidad, lo que necesitan los chicos, pero corre por cuenta y gasto algunas veces del colegio, de la Asociación de Padres de Familia o algunos chicos que pueden llevar su alimentación. Quizás podríamos ajustar un poco este tema, usted y yo ya lo hemos hablado en anteriores oportunidades. Sobre el tema de la educación física, hace un par de años también lo hablamos, de aquellos directores que no habían aprobado el examen para continuar y estaban haciendo uso de plazas de profesores de educación física en CASMA. Lo comentamos. Lo que quisiera saber es si estos directores que no aprobaron sus exámenes en aquella oportunidad y los exámenes siguientes en estos años están fuera ya del sistema, tienen otra oportunidad, tienen otro tipo de trabajo dentro del sistema educativo, tienen otras funciones asignadas, porque no pueden ir con complicidad, en este caso de la UGEL, quitando plazas, por ejemplo, a profesores de educación física cuando no les corresponde. Y es ahí cuando nos vemos a estos profesores, directores, con una sección 2 y 3 sin saber qué hacer, porque no es lo que les corresponde. En cuanto a, estamos hablando de inglés, de mejoras en la educación intercultural bilingüe, se tiene ya aprobados los presupuestos que se van a asignar para estos programas. En cuanto a la parte de infraestructura, en el mes de febrero, por ejemplo, estuve en la localidad de Andoas, zona fronteriza. Las escuelas eran 3, una de inicial, otra de primaria y otra de secundaria. Sin hablar del sistema de salud, que en esta comisión no corresponde. Pero escuelas totalmente deterioradas, ministro. Alumnos que tenían que compartir aulas y carpetas. Estudiaban 40, 45 minutos, un promedio de 18 alumnos, luego salían al patio para que entre otra sección, otro grado, igual por 40, 45 minutos. Existe un plan de priorización, sobre todo en las zonas de frontera, porque parece que el Estado nunca llegó por ahí. Entonces, este también es un tema a tomar en cuenta. En cuanto al deporte, esta semana hay mucho que hablar. ¿Cuándo tendremos el master plan terminado? ¿Quién lo está elaborando? Sabemos que una empresa, pero al día de hoy no tenemos nada concluido. ¿Cuánto está pagando la COPAL para la elaboración de este plan? ¿Cuál es el monto que se viene desembolsando a la fecha para atender los requerimientos de la COPAL? El mes de mayo del 2016, el Poder Ejecutivo solicitó 600 millones de soles porque el Ministerio de Educación no contaba con el financiamiento suficiente que le permita asumir los gastos que demandaba la implementación de infraestructura. Bien, interrumpimos la sesión de la Comisión de Educación donde ha expuesto el ministro del sector, Jaime Saavedra Chandubí, sobre las acciones y líneas de trabajo que viene desarrollando y por supuesto la gestión anterior que realizó bajo la presidencia de Ollanta Humala como ministro de Estado. Sin embargo, en esta nueva gestión también está hablando acerca de los lineamientos a seguir y el plan de trabajo para los próximos Juegos Panamericanos. Ha informado acerca de las inversiones que se van a realizar, así como de otros programas que también atiende su sector. Bien, nosotros